Dios le bendiga a mis amados hermanos y personas que en este momento están mirando esta filmación. Quiero compartir en esta tarde-noche, o el horario que usted está viendo, el libro de Juan, el capítulo 4, el verso 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Yo creo que es bien conocido este pasaje, pero me gustaría que usted y yo pudiéramos meditar en esto. Dice el verso 3, salió de Judea, refiriéndose a Jesús, con sus discípulos, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Quiero ir más o menos llevándole a la escena que pasó en ese tiempo. Dice, era necesario pasar por Samaria, pero en realidad podían evitarlo, y los judíos, créanme, lo evitaban. Créanme que era así. Ellos evitaban ese camino. Pero sin embargo Jesús, según Juan, dice, le era necesario. En una palabra, había un propósito muy especial estar o pasar por Samaria. Luego dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a sus hijos, José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo, y era como la hora sexta. Aquí va planteando todo lo que va aconteciendo en el momento Juan, y nos va narrando ese cansancio de Jesús. Y vuelta otra vez, ¿no? Yo diría cansancio, pero a la vez también a propósito. Se sienta, yo me imagino, junto al pozo allí, y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En una palabra, Jesús se cansaba, Jesús tenía hambre, igual que sus discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque ya vamos a ir entendiendo a dónde voy subrayando estos propósitos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay incertidumbre de que se debe guardar la cuarentena, debemos estar en los templos y no en nuestros hogares. Hay una incertidumbre que nos hace, y le pongo comillas, nos hace como enojar con nuestros propios pastores, con nuestros propios amigos, con siervos de Dios. Nos enojamos porque uno está a favor, parecería, otro estaría en contra de que guardemos el hogar, que no nos deben decir lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay algo que nosotros tenemos que entender, que es lo que está pasando hoy. Yo escribí también en el Facebook una palabra donde dice que debemos obedecer, no hay otra. La palabra en la que hoy tendríamos que decir es simple, sencillo. Si hace frío, yo me tendría que abrigar, porque hace frío. Entonces, yo no puedo usar la fe en todos lados, porque no es así. Jesús allí podía orar por una piedra, en una palabra, y comer de allí, pero no. Usó el sentido común, de lo que hoy en día también nosotros tendríamos que hacer. Usar el sentido común. Tuvo sed y no le pidió al agua salir, sino que le pidió a una mujer que estaba allí, que llegaba en ese momento, y le pide agua. Está bien, era una samaritana, y todo tiene un propósito, el por qué le digo estas palabras. Sigue la palabra del Señor diciendo, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y le dijo Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El sentido común le había dicho
que había que ir a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí para beber, que yo soy samaritana? Yo hay veces que cuando estoy en la iglesia le hago un poco más le doy un poco más de ritmo a esta palabra, porque a mí me parece que una persona que no se tratan entre sí no hablan tan plácidamente, ¿verdad? Así que yo me imagino que la mujer no le habrá dicho con tanta solemnidad como a veces leemos la palabra de Dios. Yo creo que le habrá dicho bien fuerte, ¿qué te pasa? Como decimos nosotros, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pides a mí agua? Si nosotros no nos tratamos, tú siendo judíos, me pide a mí de beber. ¿Qué es lo que te está pasando? Sin embargo, después vemos diciendo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, claro, así la mujer se interesó, pero también usa el sentido común y le dijo al Señor, pero si no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿cómo me decís que tenés agua? Si me estás pidiendo y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso, y ahí comienza, acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Otra vez, vuelta otra vez a hacer de esta forma. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa pasaba aquí en este momento? Jesús le era necesario pasar justamente allí y hablar con la samaritana, hablar con los samaritanos. ¿Por qué? Porque Samaria, por aquellos que les gusta la historia, es nada más ni nada menos que una de las tribus perdidas de Israel. Es aquella tribu que se habían separado. Y no solamente se habían separado, sino que habían tomado otro camino distinto. Y por eso no se trataban. Por eso no se trataban. En ese camino distinto que habían tomado, en Jerusalén estaban los sacerdotes. En Jerusalén, allí estaba también el sacrificio. Ellos tenían que ir a Jerusalén a adorar, mayormente en las fiestas. Pero, ¿qué pasaba? Ahora, en este momento, se encontraban con un problema. Los samaritanos no se trataban con los judíos y los judíos con los samaritanos. Entonces, la mujer, inmediatamente, amén de esa necesidad que nosotros conocemos, que después fue a buscar su esposo, que Jesús le dijo que vaya y traiga a su marido, y ella le contesta, yo no tengo marido. Jesús le dice, 5 maridos has tenido, y el que tienes aún no es tu marido. No lo estaba juzgando, simplemente le estaba diciendo una realidad, una verdad. Y esa verdad hizo que aquella mujer se impactara porque no conocía a Jesús. Así que Jesús no conocía su vida, pero sin embargo le estaba diciendo verdades, y yo diría dentro de esas verdades, frustraciones que aquella mujer estaba teniendo. ¿Qué frustraciones? No podía encontrar quizás la felicidad, no podía formar una familia, fracasaba y fracasaba. Sin embargo, la mujer, a pesar de todo, tenía una palabra en la que yo quisiera referirme en esta hora. La palabra de aquella mujer fue nada más ni nada menos, así de esta manera. Y le dice, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y nosotros decimos, porque esos habían hecho otro lugar, ¿no? Otra cosa, porque como no se trataba, adoraban en otro lugar. Nosotros decimos que se debe adorar en tal lugar. Y Jesús le dice algo que a mí me gustaría que en esta hora meditemos en esta palabra. Jesús le dice, llegará el momento, mujer. Y yo digo, llegará el momento, y este es un momento tan importante para meditar la palabra de Dios, que ni en Jerusalén, llegará el momento que ni en Jerusalén, ni tampoco en donde decís, se va a adorar. Porque mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos
en este tiempo. Que no es que dejemos los templos porque sí nomás. No, va a volver. Simplemente paciencia. Vamos a volver a nuestros templos, a nuestros lugares de adoración al Señor. Pero quiero decirte que lo que el Señor subraya a la mujer es una cosa. Llegará el tiempo que ni en Jerusalén, ni tampoco en donde vos decís, se va a adorar. Y yo me gustaría, aunque voy a ofender a muchos, pero me gustaría decir, ni en los templos se va a adorar, porque mi Padre está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces quiero decirte, mi hermano y hermana querida, persona que quizás me está escuchando, no te desaliente, porque en este momento no podemos ir a los templos. No te desaliente, simplemente por un tiempo. ¿Sabe qué? Te voy a decir lo mismo que le dice el Señor y que nos dice a cada uno de nosotros. Mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios te bendiga ricamente, mi amado. Dios te bendiga ricamente. Después nosotros conocemos la historia que pasó con la samaritana. Trajo no solamente a su marido, trajo prácticamente una gran cantidad de personas junto con ellas. El propósito del Señor en muchas oportunidades no entendemos. Los discípulos no entendían por qué estaba hablando con una mujer y samaritana. Hay veces que no entendemos el propósito. ¿Por qué hoy nos encerramos en nuestros hogares? Quizás no entendamos el propósito, pero quiero decirte que Dios no se le salió del control en estos tiempos. Dios tiene todo en control. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, persona que me está viendo en cualquier lugar. Podés disentir conmigo, pero primero meditad en la palabra del Señor. Dios te bendiga ricamente.